Sí. Bueno, pues les vamos a dar la bienvenida a todos, bienvenidos. eh, Especialmente queremos darle la bienvenida al maestro Fernando Rivera Barroso por su participación con esta conferencia de los católicos y la política, y también darles la bienvenida a todos los que están participando en este ciclo de conferencias, a nuestra coordinadora del Consejo Nacional de Laicos, presidenta Rosario, que al final le pediremos una intervención, y bueno, pues vamos a dar inicio a la conferencia para respetar los tiempos de todas las personas que se han conectado ya. Y le voy a pedir a Toño que si me hace favor de leer el currículum del maestro Fernando Rivera Barroso. Adelante. Ahora sin necesidad. Y por favor, sí que les pido que si apagan sus micrófonos para que puedan escucharse perfectamente la participación de todos. Adelante. ¿No? Ay, ¿qué pasó? No. Tú mientras lees el currículum. Bueno, vamos a dar inicio a la lectura del currículum. Fernando Rivera Barroso, fecha de nacimiento, 10 de septiembre de 1944. 54 años de matrimonio con María Luisa Sánchez Ladrón de Guevara. 4 hijas, 10 nietos y una bisnieta. Estudios: ingeniero químico de la UNAM, maestría en administración de empresas de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Maestría en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad de Salamanca, Indosoc. Gerente de Mercadotecnia de diversas empresas internacionales 1969 a 1979. Gerente general de Ediciones Promesa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Autor de las siguientes obras. Año 2000. El mundo será de Cristo. Sistema catequético Camino, Verdad y Vida. Catecismo audiovisual para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Manual de oración en familia. Imprimatur del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Prólogo del arzobispo de León, Guanajuato. Autor de la exposición audiovisual Internet, Ser Humano para estudiantes de preparatoria y universidad. Visión científica del origen y de la dignidad de la persona humana. Del caos a la vida, ciencia y teología aronizadas. De Quetzalcóatl a Cristo, semilla del verbo en Mesoamérica hasta el Tepeyac. Conferenciante en diversos foros, especialmente en lo relacionado con educación nacional. Promotor de la exposición fotográfica sobre la Sábana Santa 1983 a 1993. Exposición con más de 50,000 visitantes en 30 ciudades de México y sur de Estados Unidos. Miembro fundador del Centro Mexicano de Sinología. Secretario de Educación en Guanajuato 1995-2000. Rector de la nueva Ley de Educación del Estado de Guanajuato. Asesor del secretario de Educación Pública 2000 a 2006. Creador de la Maestría en Valores para la Acción Educativa. Más de 20,000 alumnos vía EduSat. Miembro y directivo de diversas asociaciones y movimientos laicales. Miembro fundador del Consejo Nacional de Laicos. Vicepresidente 2003 a 2006 y presidente de 2006 a 2009. Miembro fundador de Promoción Ciudadana para el Desarrollo Solidario, Asociación Civil. Desarrollo de proyectos de participación ciudadana y desarrollo del bien común 2009 a la fecha. Adelante, maestro Fernando Rivera Barroso. No sé si salió o se desconectó.
Voy a hacerle una llamada si me permiten. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, pues miren, ahorita mientras se conecta el ingeniero Fernando Rivera Barroso, pues queremos decirles de que a través del Consejo Nacional de Laicos y la provincia de Bajío hemos estado promocionando este ciclo de conferencias debido a la situación actual que estamos viviendo en nuestro país y las condiciones que se están dando que no son nada agradables, ¿verdad? ¿Para qué? Con la finalidad y el objetivo de poder concientizar y que también a la vez nos volvamos nosotros concientizadores de todos aquellos ambientes en los cuales nos movemos, dado que la situación es muy crítica y necesitamos trabajar todos al unísono y hombro con hombro para que pues realmente podamos pues ahora sí que darle un rumbo diferente a este barco que es México debido a la situación del sistema de gobierno, de este sistema de ideología, no es un gobierno, sino es una ideología bajo la cual, pues desafortunadamente se está llevando lo que es el país. Y es una situación muy crítica dado que pues nos está llevando a una situación que definitivamente como mexicanos yo creo que nadie queremos. Y debido a eso, pues deseamos que estas conferencias que se están compartiendo, pues realmente nos sirvan y nos orienten para que podamos de una cierta forma, trabajar todos juntos en todos nuestros medios en los que nos desenvolvemos, para que de esa manera, pues podamos, concientizar a la gente tanto de participar en la votación y concientizar a todos los que no han votado que es necesario que acudamos todos a las urnas. De igual manera, participar en los diferentes encargos que nos dé esta tarea que son este año electoral, que puede ser como presidentes de casilla, como secretarios o bien como observadores electorales, de tal manera que pues trabajemos y no digamos, no, es que a mí no me interesa, no, es que yo no tengo por qué trabajar en política, y que eso no es cierto, dado que desde San Juan Pablo II, él nos exhortaba a los católicos a trabajar en política para que luego no nos quejáramos de los malos gobiernos, dado que los católicos nos decía, no participamos en política y queremos que las cosas marchen bien cuando dejamos que personas sin valores, sin principios y sin honestidad también, ¿verdad? Rijan los destinos y el gobierno de nuestros pueblos, pero solo nos quejamos, pero no hacemos nada. Entonces, en esta situación es necesario que cada uno de nosotros tomemos conciencia y participemos y animemos a participar incluso a familiares, amigos, vecinos, a todos aquellos que en un momento dado pues sean incluso insaculados para que ellos se formen y vayan tomando la formación para los diferentes encargos en las casillas electorales y también autoproponernos para que seamos observadores electorales y podamos ver que las elecciones que se lleven a cabo el día 2 de junio sea de una manera honesta y sea de una manera que realmente sea democrática y que se respete el voto de los ciudadanos. Por ahí parece que está teniendo problemas el ingeniero Rivera Barroso para... Ya parece que está bien todo. Sí, Ya me perfecto. escuchan bien, ¿verdad? gracias, maestro. Adelante. Muy bien. Entonces ahora hay que hacer el Compartir otro. pantallas. Está compartida la pantalla, maestro. Sí, perfecto. Entonces vamos a hacer Es que dice esto. que en su zona se fue el internet. Un poquito de comprensión. Ahorita inicia el maestro. Por ahí ya estamos, ¿verdad? Listo, Sí, maestro. sí, ahí está Adelante. ya. Sí, Muy perfecto. bien. Excelente. Bueno, pues agradezco muchísimo su atención y disculpen esta falla, pero algo pasó aquí en el sistema local porque la casa de ustedes y los vecinos perdimos la comunicación. Muy bien, ya estamos aquí.
Vamos entonces a hablar, con el permiso de ustedes y gracias a Toño y a Estela, sobre laicos, la iglesia y la política. Tres áreas de análisis, de estudio, que los podemos hacer de una manera pues muy sencilla y muy rápida, ¿verdad? La iglesia. Lo normal es que la mayoría de las personas pensamos en la iglesia y pensamos pues en el Papa, los cardenales, los obispos y los movimientos apostólicos. Para muchos de ustedes esto no resulta nuevo. Sin embargo, para quienes venimos del siglo pasado, los que venimos desde el siglo pasado, por allá a la mitad del siglo pasado, en los años 60, la iglesia era papa, cardenales y obispos, y los movimientos apostólicos comenzaban a tener presencia real. Y fue hasta pasado un tiempo cuando se dio un paso enorme en la iglesia al decirnos que también existían los laicos. Y resulta que los laicos venimos a ser la mayoría de la iglesia. De tal manera que la iglesia, pues somos nosotros, los laicos. Y desde luego, con el Papa. Sin el Papa no hay iglesia. Pero el Papa, los cardenales y los obispos son los primeros servidores de la iglesia. Por eso los respetamos, por eso los queremos, porque son los primeros servidores de la iglesia. Los laicos somos hombres y mujeres que somos la iglesia, pero que estamos en el corazón del mundo. Y también, al estar en el corazón del mundo, estos hombres y mujeres del mundo somos el corazón de la iglesia. Esta es una idea que hoy la manejamos con mucha facilidad, pero es importante que la tengamos, digamos, bien conocida. Somos del mundo y somos de la iglesia. No hay oposición entre iglesia y mundo. El mundo es algo querido por Dios. El mundo está con la iglesia y la iglesia está con el mundo. Juan en el capítulo 3, versículo 17, está clarísimo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esto es definitivo. Muchas veces, incluso los que fuimos catequistas desde chiquillos, recibimos catecismo de chiquillos y luego dimos catecismo a los chiquillos, teníamos que decir que los enemigos del cristiano eran el mundo, el demonio y la carne. El mundo era algo feo. Y Juan dice que no. Dice que Dios mandó a su Hijo al mundo, pero no para condenar al mundo. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente ahora. Dios quiere al mundo porque quiere que se salve. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Pues esto fue clarísimo en los años 1962 a 1965, en que casi 3,000 hombres de muy diferentes culturas, de muy diferentes lenguas, de preparaciones muy diversas, la mayoría, casi todos ellos, con un nivel alto de estudios Por favor, en dos blancas. filosofía, en teología, en sociología, en economía, hombres escogidos por el Espíritu Santo para ser llamados en esos años al Concilio Ecuménico Vaticano II. Un concilio que cuando se inició parecía que era llamado para proclamar un nuevo dogma, para hablar de cosas de teología. Y resulta que la intención de los dos santos que citaron al Concilio Vaticano II, Juan 23
y Pablo VI era hablar de la iglesia en el mundo, ponerse a recapacitar la presencia de la iglesia en el mundo, entendiendo por iglesia, como decíamos antes, a los papas, a los obispos, a los sacerdotes y a nosotros los laicos. Un concilio dedicado al mundo, a las gozos y esperanzas del mundo, presentando a la iglesia como la luz de todas las gentes, de todos los pueblos. Fue algo inédito. Después de 2000 años fue el primer concilio en que no se hizo ninguna declaración dogmática, en la que no se hizo ninguna precisión teológica, sino que se habló de la iglesia en el mundo y el mundo en la iglesia. En el Concilio Vaticano II hay un documento muy importante que lamentablemente es poco conocido. Y es poco conocido incluso por los sacerdotes y lamentablemente por muchos de nosotros. Este documento se llama Apostolicam Actuositate, la acción del apostolado, la acción de los apóstoles. Se refiere a nosotros los laicos. Apostolicam Actuositate es un documento inspirado por el concilio, inspiración recibida del Espíritu Santo, en el que se nos dice cuál es la finalidad de los laicos. Y dice, para precisar conceptos desde el comienzo, la obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres. Fíjense qué interesante, ¿eh? La obra de Cristo se refiere a la salvación de los hombres, pero se propone también la restauración del orden temporal. Oigan, esto lo dice el Espíritu Santo a través de casi 3000 obispos de todo el mundo que se reunieron y que nos dicen, y lo dicen hoy, porque aunque esto haya sido a la mitad del siglo pasado, esto sigue vigente. Cristo viene al mundo, porque lo que quiere es llevarnos al cielo. Bueno, pero también se propone Cristo. La misión redentora de Cristo también es en el orden temporal. Pues, ¿qué es eso del espíritu, del orden temporal? Hacerlo, pero con el espíritu evangélico. ¿Qué es el orden temporal? Lo que inicia, sucede y termina en el tiempo. Lo que sucede mientras tú vives. Lo que te sucede a ti cuando estás viviendo, eso es el orden temporal. Lo que sucede en tu familia, eso es el orden temporal. Lo que sucede en tu profesión, eso es el orden temporal. Lo que sucede en tu colonia, eso es el orden temporal. La sociedad, la economía y la política. Hay esta palabra, durante mucho tiempo fue muy fea. Nosotros los católicos no deberíamos ni siquiera de usarla. Y resulta que el concilio la usa y la usa expresamente. La política, las cosas que pasan alrededor tuyo, las cosas que le suceden a tu familia, las cosas que acontecen con tus amigos. ¿Qué es el orden temporal? Son las realidades en el orden del tiempo. Es lo que sucede en el ámbito actual, en lo que es nuestra vida. Por eso, dice San Juan Pablo II, el día 13 de abril del 94, los laicos están llamados a comprometerse en la vida política según las capacidades y las condiciones de tiempo y lugar para promover el bien común en todas sus exigencias, y especialmente para realizar la justicia, el servicio de los ciudadanos en cuanto a personas. Los laicos estamos llamados a comprometernos en la vida política. A ver,
San Juan Pablo II es tajante, es claro, es rotundo. Y si nos acordamos de cómo hablaba él y cómo se oía su voz fuerte, los laicos están llamados a comprometerse en la vida política. Nosotros, los que vamos en el camión, los que estamos en el mercado, los que somos profesores, los que somos alumnos, estamos comprometidos en la vida política. No podemos estar fuera de la vida política. No podemos alejarnos de la vida política. Estamos llamados. ¿Por quién estamos llamados? ¿Por Juan Pablo II? Sí, pero Juan Pablo II es la voz del Espíritu Santo. A los laicos corresponde también comprometerse en el desarrollo económico y social. Es una exigencia del respeto de la persona, de la justicia, de la solidaridad y del amor fraterno. Meternos en la política, interesarnos por las cuestiones económicas, por favor, ya sabemos, no es politiquería, es amor fraterno, es solidaridad. Esto es el orden temporal y es lo que San Juan Pablo II nos pide que consideremos el día de hoy. Porque nosotros tenemos entonces la misión también de contribuir al desarrollo de la cultura humana en las cuestiones del arte, en la filosofía, en la historia, en el deporte, en la economía particular doméstica. Hay que contribuir al desarrollo de la cultura humana. No estamos aislados. Tenemos que vivir unidos con los demás. Hoy nuestras ciudades son inhumanas. No conocemos al vecino. Aquí en la casa de ustedes, alrededor inmediatamente, yo alcanzo a ver 1, 2, 3, 6 casas. De esas 6 casas, hemos tratado de unirnos 4 de esas casas con las de ustedes 5. Esto es algo casi increíble, casi increíble. Lo normal es que en ciudades grandes no conozcamos a los vecinos. Esto no es cristiano. El orden temporal es algo que Juan Pablo II nos pide que lo abordemos para desarrollar la cultura humana, para hacer más humana nuestra vida. Los laicos, entonces, en el orden temporal, participan en la misión de servir a las personas y a la sociedad. Servir a las personas y a la sociedad. Miren, acaba de morir una mujer santa en Guadalajara, una mujer santa, madre de familia, que salía a la calle, iba al mercado y en el camino se tardaba mucho porque iba y tocaba a las casas de los vecinos. ¿Se les ofrece algo? Voy al mercado. ¿Necesitan algo? Todos los días estaba al servicio de las personas en la sociedad. Esta es nuestra misión. Aquellos que tenemos amigos, que Dios nos ha permitido mantener amigos, hay que buscarlos, hay que servir a los amigos, hay que recibirlos en la casa, hay que dejar que nos inviten a su casa, porque estas no son palabras bonitas, son realidad. Laicos en el orden temporal, laicos en política, es hacer amistades y con esas amistades sentirnos parte de una sociedad y vivir esa sociedad y vivir con la sociedad, con nuestra patria. Por eso estamos llamados a contribuir a la promoción de la persona. Se trata de salvar y a menudo de restablecer el valor central del ser humano. Pero volvemos a lo mismo. Estas pueden ser solo palabras. Para que no queden en palabras hay que ponerlas en la práctica, en cosas chiquitas, en cosas pequeñas. Hacer reuniones de amigos, hacer reuniones de familia, hacer reuniones de vecinos, hacer reuniones de colonos, hacer reuniones de profesionales, hacer reuniones
de hombres interesados en la cultura, hacer reuniones de hombres interesados en la economía y en la política, y así, desde abajo, ir subiendo en el orden temporal. Tenemos la misión de contribuir al desarrollo de la cultura humana con todos sus valores. A veces decimos, es que en la sociedad, uy, se han perdido los valores. No, no se han perdido los valores. El que puede estar perdido eres tú, porque tú has dejado que los valores se pierdan, porque tú has dejado que no se vivan los valores. Y la manera de vivirlos, repito, es comenzando con lo más sencillo, con lo más simple. Por eso el concilio exhorta de corazón a los seglares, a que cada uno, según sus cualidades personales y la formación recibida, cumpla con suma diligencia la parte que le corresponde. Eso es todo lo que nos pide el Espíritu Santo a través del concilio, a través del documento Apostolicam Citatum. De corazón, el Santo Concilio exhorta de corazón, es el corazón del Espíritu Santo el que nos está exhortando a que cada uno, según tus cualidades y según tu formación recibida, hay algunos que, como decían en el pueblo, somos muy leídos y escribidos, y otros no, otros tenemos poquito. Así nos quiere nuestro Señor. En esa parte pequeñita que solamente vas a poder hacerlo con 2 o 3 de los más inmediatos, eso hecho de corazón es algo divino, porque lo haces tú con el corazón del Espíritu Santo. Es nuestra obligación entonces instaurar el orden temporal y actuar directamente y de forma concreta en dicho orden. Actuar directamente y de forma concreta en el orden temporal. Esto es algo a lo cual estamos llamados. Esta es la verdadera política, no la politiquería, no tanto la cuestión de los partidos políticos, no, es lo sencillo, es la forma concreta de tu vida en el orden temporal, actuar directamente y de forma concreta en lo que te toca, en lo que puedas, en el área pequeña que tú tienes a tu alrededor. Pero si cada uno de nosotros, en nuestra pequeña área, hacemos lo que pide el Espíritu Santo con el corazón del Espíritu Santo, la sociedad cambia. Por eso, el concilio se atreve a hablar del amor a la patria. El amor a la patria y el cumplimiento de los deberes civiles. Nosotros debemos de sentirnos obligados a participar en las cosas de la patria y en los deberes civiles. Máxime en estos días en que próximo está ya el debate electoral. Laicos, tenemos la obligación de participar en los deberes civiles. Laicos, hombres de iglesia, mujeres de iglesia, hombres del mundo, mujeres del mundo, estamos llamados a votar en las próximas elecciones. Esos son nuestros deberes civiles. Tú sabrás, el Espíritu Santo inspirará en tu alma por quién, pero tú tienes que ir a votar. Hay que buscar el bien común. Hay que se siente el peso, dice el concilio, dice el Espíritu Santo, que se siente el peso de tu opinión. Va a pesar muy poquito. Va a pesar nomás ese tache que pones en uno de los nombres que van a estar en la boleta. Ese peso es muy poquito. Pero para nuestro Señor, tu voto, tu presencia, tu participación en los deberes civiles, Él lo quiere con su corazón. Respóndele con corazón, cumpliendo tus deberes civiles. Aquí viene algo muy duro. Bueno, muy duro, pero para los sacerdotes.
Para los laicos también, pero va dirigido a los sacerdotes. San Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, escribió lo siguiente: a los seglares corresponde, con su libre iniciativa, y sin esperar pasivamente consignas y directrices, nos corresponde penetrar de espíritu cristiano en la mentalidad, las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. La comunidad en que tú vives, en que yo vivo, es pequeñita, somos unas cuantas, poquitas familias, mis hijas, mis nietos, bueno, ahora hasta mi bisnieta tengo que presumirlo, ¿no? Bueno, pues sí, esa es mi comunidad. Pues en esa pequeña comunidad, ahí es donde se espera que estemos nosotros presentes. En lo político, sí, en lo político, en las cosas que mi comunidad necesitan y sin esperar pasivamente consignas y directrices. Lamentablemente, no estamos muy lejos de aquellos tiempos. Si el cura dice, si el padre da permiso, si el padre nos invita, si nos llama, y si no, nos quedamos quietecitos y nos quedamos aquí en la capilla. No, no. Un santo, Pablo VI, nos dice que no debemos esperar pasivamente consignas y directrices. Tú ponte adelante. En lo poquito que hagas, eso es importantísimo. Eso está lleno del amor de Dios. Y San Juan Pablo II. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Lo volvemos a leer, porque esto es importante. Miren qué cosa tan dura, tan hermosa. Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Esta frase viene en el documento que se llama Christi Fidelis Laicis, un documento hermosísimo dedicado por San Juan Pablo II a tu persona, a ti laico, a ti laica. Oye, hay un documento hecho nada más para ti. ¿Lo conoces? Dalo a conocer, estúdialo. No es una cosa de otro tiempo, es reciente, tiene muy poco tiempo y en el tiempo de Dios no tiene nada, es ahorita. No puedes abdicar de la participación en la política. El Papa Benedicto XVI nos toca mostrar concretamente. Oigan, las palabras de estos papas son fuertes. Hay que leer esto, pero con el tono que ellos usaban. Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, alemán, sonaba fuerte sus palabras. Toca a los fieles laicos mostrar concretamente en la vida personal y familiar, en la vida social, cultural y política, que los principios de la doctrina social están vivos. A ver, ¿en dónde vamos a aplicar la doctrina social? En la política, sí. ¿Y cómo se comienza? En la vida personal y en tu vida familiar. Ahí comienza. Y de ahí pasamos a lo social, cultural y político. Ojo, si tú comienzas con esta idea, con este espíritu, con esta intención, hacerlo concretamente en tu vida personal y familiar, y ahí vives la subsidiariedad, o sea, ayudas a los demás a que crezcan. Y eres solidario. Y si alguien necesita tu ayuda, tú estás ayudando. Si eso lo haces en lo chiquito, en lo personal y en lo familiar, ojo, te comprometes y nuestro Señor te lo toma en serio y te lleva a la vida social, cultural y política. Atrévete, atrevámonos a vivir
concretamente en lo personal y en lo familiar los principios de solidaridad, de subsidiariedad, de dignidad de la persona, en el trato con nuestros amigos y con nuestras familias. Y el Señor se lo toma en serio y nos lleva por sus caminos sin violentar nuestra libertad, pero nos lleva a eso mismo en lo social, en lo cultural y en lo político. Nuestro Papa actual, en su documento que define su pontificado, nos dice en la Evangelium Gaudium: nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Bueno, he tratado de cambiar el tono de mi voz porque el Papa Francisco habla de una manera más pastoral, así como nadie puede exigirnos, pero la fuerza está ahí, ¿eh? Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional. Nadie nos puede exigir que nos quedemos callados. Nadie puede exigirnos que no vayamos a votar. Nadie puede exigirnos que los católicos no se metan en política. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y está solo para preparar almas para el cielo. ¡Ah, caramba! Está dura esta expresión. No se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que la religión está solo para preparar almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra. También en esta tierra. Estas ideas las pusieron en práctica muchos hombres. No es una teoría La que lejana. estás viendo, desde aquí te estoy viendo. ¿Algo está aquí interrumpiendo? No sé si es un mensaje o fue. Bueno, No, está seguimos. bien, ya silenciamos, sí. Adelante, maestro. Hay muchos hombres y mujeres que han puesto en práctica estas ideas. Yo voy a hacer aquí una referencia de unos cuantos, pocos, muy pocos. Gabriel García Moreno, de el Ecuador. Este es un hombre que cuando el Ecuador comenzaba a ser nación, él tuvo el genio de hacer la nación ecuatoriana y hacerla bajo los principios de la doctrina social de la Iglesia, que en aquel tiempo no se llamaba así, pero él sabía lo que el Espíritu Santo quería. Tan buen papel hizo en su patria que mereció ser asesinado por la masonería. Giorgio Lapira, 2 veces munícipe de Florencia, un hombre que era conocido en la ciudad por ser un hombre bueno, por ser un hombre que nunca negó su práctica de catolicidad en la política. Robert Schuman y Konrad Adenauer, francés y alemán, 2 hombres que apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y Alemania acababan de matarse entre ellas, cuando estaban todavía destruidas las ciudades de Francia y de Alemania, este francés y este alemán, por ser católicos, ven con ojos de hermanos a los franceses y a los alemanes e inician la unión de esas 2 naciones para trabajar juntos para el bien de sus ciudadanos. Fue de tal manera poderosa esta acción que de ellos y de esa acción nació lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Ellos son los padres de la
Unión Europea, de la Europa moderna, junto con Alcide de Gasperi, italiano. Francia, Alemania e Italia, unidos por la fe en Cristo y en el amor a los hermanos. Un negrito de África, Julius Nyerere, logra hacer a un lado el imperio británico y hace surgir la nación de Tanzania. Y lucha por su pueblo y se tiene que saber manejarse entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre China y Europa, y tratar de salvar a su nación para que no caiga en lo que muchas naciones cayeron en África al desligarse de los imperios europeos, y él logra sacar adelante a su nación. Hoy, Julius Nyerere está en proceso de beatificación. Un laico como tú, que quiso servir a su familia, a su comunidad, a su patria. En Italia, Aldo Moro, primer ministro, hombre que estaba feliz, como él decía, llevando el mensaje de Dios, el mensaje cristiano a Italia, es secuestrado y asesinado por las brigadas comunistas. Paulo VI dijo que este era un mártir actual. Marcello Pecci, de Sudamérica, luchó contra la drogadicción, tuvo un gran éxito. En su patria erradicó el narcotráfico. Estando de vacaciones en Colombia con su esposa, es asesinado. Todo lo hacía él para salvar a su nación y llevarla a mejores vidas. Otro mártir, por lo cual no quisiera yo que nos asustemos, todos los que nos metamos a... No. Ciertamente es difícil y estos ejemplos son duros. Por ejemplo, también, Shahbaz Bhatti en el Pakistán, ministro de minorías, luchó muchísimo luchó por la minoría cristiana católica en su nación, también asesinado. Pero otros no. Carlos Abascal Carranza, aquí en México, un hombre que siendo secretario de Trabajo en 2000 a 2006, logró algo curiosísimo en nuestra patria, un sexenio sin huelgas. Un sexenio sin huelgas. México pudo trabajar durante esos 6 años porque este hombre sabía congeniar espíritus. Su vida personal enriquecida por la fe, como él decía, enriquecida por la Sagrada Eucaristía, hizo que su trabajo en la Secretaría del Trabajo en esos años fuera algo formidable. O bien, un hombre empresario, como muchos de los que me están oyendo, un empresario que inventó el Infonavit antes de que existiera el Infonavit, inventó el Seguro Social antes de que se inventara el Seguro Social. Un hombre que hizo de Monterrey un lugar de trabajo y de esfuerzo. También mereció ser asesinado por los comunistas en las calles de Monterrey. Y finalmente Lorenzo Cervici, el creador hoy de un imperio de panificación que abarca hasta China, pero que su intención principal era poder difundir la doctrina social de la Iglesia. Y fundó institutos para difundir la doctrina social de la Iglesia. Y en sus empresas
en el grupo de su empresa, se vive la doctrina social de la Iglesia. Son algunos nombres. Son pocos, porque son muchos más los que te van a oír a ti, los que van a vivir por tu impulso la doctrina social de la Iglesia. En estas fotografías falta la más importante, que es la tuya. Y esa la pones tú. Y la pones tú ante el espejo y le pides a nuestro Señor que te diga cómo y por dónde, sabiendo que vamos a comenzar cada uno de nosotros en pequeño, en nuestra medida, en nuestra capacidad. Y Él, si es lo que Él quiere, lo hará crecer. Pues esto es lo que quería comentar con ustedes sobre nosotros los laicos, miembros de la Iglesia y la política. Toño y Estela, muchas gracias. Gracias, ingeniero Fernando. Por ahí no sé si haya quien tenga alguna pregunta, quiera hacer algún comentario respecto al tema del ingeniero Rivera Barroso. Sírvase por ahí en sus imágenes, levantar su manita y le vamos cediendo la palabra. Mientras podemos hacer algún comentario de Jorge Parada. La visión de servir al otro es un factor que detona el compromiso y progreso. Sin embargo, ¿qué tanto se conoce, valora y dignifica el ser humano para hacer de su trabajo y ocupación un espacio de oblación? Bueno, la respuesta yo creo que está intrínseca en lo que estás comentando, Jorge. ¿Qué tanto es esto? Bueno, en la medida en que pongamos el corazón y que dejemos que en nuestro corazón esté presente Él. En la medida que nosotros hagamos las cosas de la política chiquitita, de la política mediana o de la política grande, que lo hagamos con Cristo en nosotros, necesariamente será en pleno reconocimiento a la dignidad de la persona, porque todos somos hijos de Él, somos hermanos. Entonces, ¿en qué medida? Tú pones la medida, tú la pones en tu corazón. Muy bien. Maestro, pues nosotros estamos muy agradecidos con esta conferencia porque, bueno, ya tenemos algún tiempo perteneciendo al Consejo Nacional de Laicos y pues nos dimos cuenta que usted era un laico fundador y nos da mucha emoción que nos esté transmitiendo todo este conocimiento y toda esta experiencia. Entonces, pues, y se ve que usted es conocedor de muchos que han estado incursionando en los valores, inculturándolos en la política, en la economía, en la ciencia, en la educación, como fue su caso cuando fue secretario de Educación Pública. Entonces, ¿qué nos podría decir acerca del papel de estos laicos en la vida pública? Ay, mira, Estela, lamentablemente lo que tengo que decir va a ser como el burrito por delante, ¿verdad? Pues porque lo que tengo que decir es lo que Dios hizo en mi vida, Claro. en esta experiencia política. Nada más algún comentario. Cuando llego yo a la Secretaría de Educación Pública, algunas personas vaticinan que estaría yo muy poco tiempo porque el sindicato de maestros te va a correr por mocho. Pues yo les brindé amistad y cariño a los secretarios del sindicato de maestros y terminamos hermanos. Tengo muchas anécdotas en las que les puedo decir que terminamos hermanos. Una principal, se modificó la ley del Estado en Guanajuato para que la educación pública en Guanajuato tuviera un nivel muchísimo mayor. Y esa
ley se aprobó por el 100% de los diputados, cuando en ese momento el partido al cual yo pertenecía no era mayoría. La mayoría la tenía el PRI, y con el PRI y otros partidos, al 100%, todos los diputados firmaron esa nueva ley. ¿Cómo se puede hacer eso? Llevando a nuestro Señor aquí, eso se siente, eso se vive, y eso se agradece por muchos otros. También habrá por ahí alguna anécdota no tan agradable, pero hasta se me olvidan porque pasan y no quedan en la historia. Lo que queda en la historia es la obra del Señor a través del amor al prójimo. Muchas gracias. Pues sí, de veras que debe haber una coherencia entre fe y acción, ¿verdad? Y vida Sí. social o vida pública. Y en la medida en la que demos testimonio, pues vamos a ir ganando esa credibilidad y ese liderazgo en todos los ambientes. ¿Hay alguien más que guste hacerle alguna pregunta al maestro? Puede levantar su manita. Pues estuvo muy bien explicado, maestro, es la verdad. Estuvo Qué muy bien bueno. explicado todo. Aquí estamos viendo, a ver, hay un comentario, Ángel, Uriel, creo que hay alguien que está aquí. Ángel Uriel, Aldape Álvarez, adelante, Dice, agradezco su- adelante Lolita Ortega, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, Muchas gracias. Estuvo muy bueno el tema, pero me llama mucho la atención lo que nos dice nuestra pequeña comunidad, ¿no? La familia. Y el día sábado fuimos a una marcha Provida y me llamaba mucho la atención cómo los papás podemos jalar a los niños. Y yo tuve la gracia de poder ir y llevar a mi nieto y le decía a mi nieto, él tiene 10 años, le decía yo, cuando yo me muera quiero que siempre defiendas la vida, siempre vayas al frente porque mira, sabes cómo se realiza un aborto y ya, él me decía, sí, ya he visto videos y todo eso. Entonces, qué importante es que, como usted nos decía, que vayamos dejando nosotros esa apatía. Eh, Lamentablemente, muchos laicos que estamos dentro de la iglesia no hemos alcanzado a comprender esa importancia de que debemos de manifestar a nuestros gobernantes nuestras inconformidades, de que ellos no se mandan solos, de que ellos no pueden estar poniendo leyes que van en contra de la voluntad del mismo pueblo. Entonces, me llamó eso mucho la atención y me agrada esa idea de que debemos de dejar huella en nuestras generaciones futuras. Lolita, También pues muchas gracias a ti porque yo hablé mucho, pero tú estás haciendo más, haciendo mucho más. Ese nieto va a hacer cosas grandes, ese nieto va a hacer cosas grandes y la culpa la vas a tener tú. Muchas gracias, Lolita. Tienes un comentario. Hay un Gracias. comentario de Ángel Uriel Aldape Álvarez. Agradezco su tiempo, sus palabras de experiencia y su entusiasmo, maestro. Uriel Muchas Ángel. gracias, Ángel. Ujú, Qué presumido, ¿eh? Ángel y además Uriel. Uy, ujú. fíjate, Sí, doble. Muy bien. doble. María Cristina Castro dice, gracias por compartir estos temas y su experiencia. Dios le bendiga, maestro. Buenas noches. Igualmente, María Cristina, muchas gracias. Y alguien que está a través de un Seudónimo. celular de Samsung, que no sabemos quién es, cómo es su nombre. Muchas gracias al maestro por su exposición, la importancia de la trascendencia en nuestras vidas. Parece ser que tiene levantada la mano Ay, sí, Funsk. tiene levantada la mano Funke. Adelante, Funke. Funke.
Sí, gracias, buenas noches. En realidad me llamo Alfonso, pero Ay, Funke Alfonso. es como se me A ver, olvidó el Es nombre, el como seudónimo. uno de los diminutivos. Ah, bueno. perfecto, Lo Alfonso. encontré por Adelante. ahí, me parece que, bueno, de alguna lengua rara de Europa. Me encantó y me lo apropié. Perdón, soy Alfonso en realidad. Buenas noches, doctor, maestro Fernando. Híjole, se me fue la onda, como llegué un poquito tarde. Perdón. Más que pregunta, yo tengo una queja y una pequeña crisis en cuanto a esto del laicado. Verán, así brevemente. Em, ah, yo estudié en un colegio católico acá en la Ciudad de México, de los Hermanos de la Salle. Em, También algún tiempo aspiré a ser hermano y estuve en la congregación, novicio, incluso hice votos temporales. Y es una congregación muy interesante porque no son sacerdotes, son laicos consagrados, religiosos. Ese sería como que su estatuto, una congregación religiosa de varones. Y ahí nos hablaron mucho y nos instruyeron mucho acerca del laicado, justamente para que no nos confundiéramos en esto de ser o no eclesiásticos. Nos enseñaron un poquito esa diferencia entre laico y eclesiástico y ese tipo de cosas. Posteriormente, por cuestiones vocacionales, un poquito de confusión además y todo eso, eh, salí de la congregación, entré a un seminario diocesano, eh, y bueno, en el seminario viví un poquito una crisis porque noté por parte de los clérigos mucho desprecio hacia el laico. Es un poquito feo esto y no, tampoco quiero hablar mal de nadie, ¿no? Yo creo que son cuestiones del tiempo que vivimos, de que esto de la formación del laico y la naturaleza del laico, mmm, apenas, aunque desde el Concilio Vaticano se viene hablando de esto, como que apenas se está comprendiendo. Y yo lo veo un poquito grave porque desgraciadamente se quiere hacer de laico. Primero se le tiene como un ignorante inculto y que no es merecedor de mucha formación. Es una realidad que yo me he Poncho, se encontrado nos acá en el está centro acabando un del país. poquito el tiempo, ¿eh? A Sí, sí, ver, me apuro. la pregunta. Y bueno, la cuestión es cómo, bueno, el caso es que terminé el seminario, no me ordené porque soy muy reaccionario, la verdad, soy muy reaccionario y poco obediente, lo reconozco, perdón, pero me encanta ser laico. O sea, descubrí en el laicado una posibilidad de servicio impresionante. Dos cosas. ¿Cómo convencer a otros laicos de que trabajar en la política no no es malo? No, claro que no, de O sea, ninguna manera. tenemos Yo ese creo gran que problema, ¿no? esa inquietud es algo sumamente importante. Ya no Sobre sé todo si porque decirte muchas veces nos Alfonso, dicen, Funske o Poncho. ¿Cómo te gusta más? como Poncho. guste. Sí, Poncho está bien. Oye, no, Ajá. definitivamente sí, tienes mucha razón. Esto es algo clave. ¿Cómo convencer a otro? Trata de no convencerlo. Trata de no argumentar. Trata de no hablar mucho. Vida y ejemplo. Nada más. Entre más calladito y más trabajo, más productividad. ¿Cómo convencer a los otros? Calladito y trabajando. Más que hablar, más que argumentar, que te vean con amor, entregando amor a los demás. Eso es todo. Sí. Bueno, muchas gracias por la Bueno, respuesta. vale. Tenemos aquí a Fernando Hernández Calvillo, que felicita al maestro. Es un gusto ver y escuchar al ingeniero Fernando Rivera Barroso. Muchas felicidades. Ricardo Barrientos, comenta Oscar Chávez Nava en Facebook. Me Me enteré. enteré que Monseñor Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, en los 60 llegó a formar grupos eclesiales de base para incrustarlos
en la política, pero ellos fueron absorbidos por la cultura y no pasó nada. Que si tiene Sí, algún esa es una comentario. experiencia que lamentablemente tuvimos en la iglesia, pero si podemos hablar que aquello no salió bien, podemos también señalar que venía de un clérigo Ujú. y la iniciativa a la política debe de ser nuestra. Ya lo leía lo que decía el Papa San Juan Pablo II, perdón, Pablo VI, sin esperar consignas de ellos. No había que esperar a que Monseñor Méndez Arceo hiciera eso. Lo que pasa es que todavía en aquel tiempo de él, los laicos estábamos muy atrás y él trataba de adelantarnos. Pero hoy ya estamos adelante y no tenemos que esperar a que los curas nos digan. Nosotros lo tenemos que hacer. Sí, muchísimas gracias. Hay otro comentario de Avi. Comenta que los laicos debemos, como parte de nuestras obligaciones, participar en la vida política. De lo contrario, nos debemos atener a las consecuencias de no hacerlo, porque dejamos que otros que no viven los valores evangélicos incursionen en la política y pues podemos ver lo que nos está ocurriendo. Es un comentario al respecto. Muy bien, excelente comentario. Sí, y bueno, un poco Jorge le contesta a Alfonso, dice, aplicando el estilo y método de María, orar, ofrecer y amar de modo activo. Qué bonito, muy bien. Sí. Maestro, pues le damos las gracias y le pedimos a Rosario si tiene alguna pregunta o algún comentario a Rosario, presidenta del Consejo Nacional de Laicos, si tiene algún comentario. Si se encuentra. Gracias, Estelita y Toño. No, pues nada más Adelante. gracias, nada más pues felicitar al maestro por esta excelente conferencia y felicitarlos a ustedes por el esfuerzo, el entusiasmo y en general a la provincia del Bajío por esta iniciativa de estas conferencias y bueno, animar a todos a que continúen con estas conferencias formándose, ¿verdad? Y compartiendo con todos los laicos posibles para poder hacer de nuestro México un mejor México. Entre más informados estemos, seremos mejores ciudadanos y más responsables. Pues nada más eso. Me dio mucho gusto Rosario, saludar. como siempre, Rosario, muy amable. Tus palabras son muy bien recibidas. Yo debo hacer notar que Rosario es muy buena gente conmigo porque ha oído esta plática o similares ya varias veces, así que Claro. ya que me aguante ya es muy bueno. Muchas gracias, Rosario. Es muy Usted, bueno, maestro. claro, maestro, pero es muy bueno. Fíjese que somos muy unidos los del Consejo Nacional de Laico y en las provincias estamos volviendo a organizar este ciclo de conferencias y otras, y es muy bueno, porque por ejemplo ayer Toño dimos un tema que se llama el papel de los laicos en el mundo de hoy, y vemos cómo más gente se está involucrando en su propio papel. Entonces yo creo que es muy importante toda esta motivación que se está haciendo en estos momentos, sobre todo de aquí al 2 de junio, y después seguir, ¿verdad? Seguir con la formación de los laicos. Entonces, pues, le agradecemos muchísimo su apoyo, su participación y su entrega y su tiempo para darnos todo esto. La mayoría de los laicos que están aquí le están dando las gracias y pues también a ellos quisiera pedirles que les enviamos un correo en donde enviamos un formato para que anoten todos sus datos ya que les estamos pidiendo para posteriormente, después de que terminen las elecciones, continuar para seguir en la formación de los laicos en cuanto a transformar nuestra sociedad y nuestros ambientes, dado que queremos informar, primer círculo. Segundo círculo, formar. Tercer círculo, entrar en acción con el poder del Espíritu Santo. Y la intercesión de estos 3 círculos nos da la transformación en cada ambiente en donde nos desarrollamos. Entonces, favor de llenar el formato. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Hoy nos arrancamos sin siquiera iniciar con una oración, pero bueno, yo creo que terminamos por lo menos con una oración. Vamos. Que el Señor nos ilumine y que en este momento pues haya llenado las expectativas de todos aquellos que se conectaron para que de esa manera el Espíritu Santo abra nuestros sentidos físicos y espirituales y tengamos esa apertura para esa formación y que Dios nos bendiga y nos proteja
y que despierte en nosotros la inquietud y el anhelo de cada día ser mejores cristianos. Muchísimas gracias. Seguimos adelante en estas conferencias. Los esperamos de hoy en 8 y agradecemos al maestro a ver cuándo nos visita por Guanajuato para recordar viejos tiempos. Y claro, Sí, también a Rosario, a Ricardo y a todos ustedes.